Análisis táctico de cómo el Arsenal empató solo 1-1 este encuentro. Vamos con el resumen de este partido tan difícil que la verdad se condicionó bastante por la incompetencia del arbitraje, la efervescencia que se convirtió en violencia de parte del Chelsea, lo mucho que se trabó el encuentro y por supuesto el mal nivel de nuestros jugadores en lo individual y colectivo. ¿Cómo está? Mi nombre es Gianfranco Veletich, estamos en un directo en vivo con más de 100 personas conectadas, gracias a los que nos acompañan. Ahora vamos a hacer el análisis, resumen de lo que pasó el día de hoy en el campo en Stamford Bridge. Ahí va. Vamos primero con los titulares. Este fue el 11 de uno y de otro equipo. Ellos nos recibían con Robert Sánchez, con Cucurella, Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Caicedo, Reece James, Enzo Fernández, Neto, Estebao y Joao Pedro. Le acertamos al 11. Maresca quiso jugar un poco a la incertidumbre de saber quién iba a ser su centrodelantero, pero es que pues, era claro que iba a ser Joao Pedro. A nadie sorprendió el 11 de Enzo Maresca. En el Arsenal pues había lamentablemente otra mala noticia, porque ya saben, así vamos nosotros. En cada partido uno se recupera, pero otro se lesiona. Y en este encuentro nos dimos con la ingrata sorpresa que William Saliba, según informó el Arsenal, había tenido un golpe en el entrenamiento del día anterior y no estaba en condiciones para llegar, al menos para este partido. Y eso obligaba a hacer dos cambios en la defensa central porque recordemos Magalhães estaba ya fuera desde el parón internacional. Entonces quedamos con David Raya, Timber y Calafiori volvió al 11 titular respecto al partido anterior en Champions. Cristian Mosquera y Piero Hincapié fueron los que tuvieron que ser titulares el día de hoy. Habían pocas alternativas porque en el banco solamente teníamos a Benjamin White. Entonces la única opción era correr a Timber de central, a White de lateral o a Timber o a White de central y en vez de Mosquera a White o en vez de Hincapié a White en vez de Mosquera o Hincapié. Pero pues esto decidió Arteta, cambió a sus dos centrales por motivos de fuerza mayor. Primera vez que el Arsenal no jugaba o con Saliba o con Magalhães o con los dos. Desde la temporada 22-23 solamente había sucedido un solo partido y fue el último encuentro de la temporada anterior que le ganamos al Southampton por 2-1. Entonces esta era la segunda vez en 3 años, casi un poco más o poco menos. Era un partido en el cual si tú puedes evitar esto, lo evitas, ¿no? No es el partido que tú digas, ¿sabes qué? Voy a prescindir de la mejor dupla de centrales del mundo. No es el partido que esperas que los dos mejores centrales que tiene hoy por hoy la Premier League no estén, ¿no? No es lógico. Entonces, ese fue un escenario hermoso para Enzo Maresca cuando recibió el 11 de Mikel Arteta o cuando ya le habían informado por el pinganillo que Saliba no iba a jugar porque llegó Saliba, estuvo con el grupo y todo. Me imagino que Maresca habrá estado saltando en un pie, dijo, por ahí vamos a entrar. En el medio campo, Martín Zubimendi con Declan Rice y Eberechi Eze. Un partido muy difícil, sobre todo para Eberechi y para Zubimendi. Ambos muy superados desde lo físico, sobre todo. Bukayo Saka, capitán del equipo y además extremo. Martinelli por izquierda en reemplazo de Leandro Trossard, que no llegó al partido. Recordemos, había salido tocado. Fue la mala noticia del encuentro anterior contra el Bayern Múnich. Y no llegó a este partido, no parece ser de gravedad, esperemos que regrese contra el Brentford porque es una alternativa importantísima, sobre todo por la sociedad que había creado con Calafiori y Martinelli la tuvo muy difícil, no fue un buen partido para el brasileño. Mikel Merino fue nuestra referencia en el ataque, un Mikel Merino que fue de la nada absoluta creo a algo, ¿no? A más, fue de verdad un partido muy flojo de Mikel Merino a pesar del gol. Bueno, están en los 11 titulares. El Chelsea con lo mejor que tenía, algunas ausencias como la de Cole Palmer, pero que ya estaba en el banco, como la de Levi Colwill, pero que ya está asumida de que iba a ser de larga data. Era el 11 más titular posible que tenían, ¿no? O sea, muchos jugadores más no tenían. Romeo Lavia que puede ser titular o es Hugo, pero la verdad es que Romeo Lavia no está, no se le puede considerar jugador de Chelsea, creo, hasta que no juegue 10 partidos con ellos, ¿no? A ver, primer tiempo, pitazo de Anthony Taylor, uno de los peores árbitros del fútbol inglés. Y ya desde la primera jugada, Caicedo, Cucurella, ya estaban tratando de imponer condiciones desde la
fisicalidad llegando y traspasando los límites de la intensidad, de la ferocidad a la violencia. La agresividad se convirtió en pura violencia. Entradas desproporcionadas de Marco Kurela, que debió ser pitado con tarjeta amarilla y se salvó. Gestionar las tarjetas no te las saco cuando no te corresponde, sino todo lo contrario, te las saco cuando te corresponde para que pares y le des una lección a todos los demás. Tarjeta amarilla fácil para el Arsenal, tarjeta amarilla complicada y difícil de sacar para el Chelsea. Esa fue la tónica durante los primeros minutos. Y la intensidad, pues como les dije, se convirtió en agresividad y pasó a límites de violencia. El partido fue transitando en el primer tiempo con un Arsenal ordenado, que de alguna otra manera tenía a Hincapié y a Mosquera todavía no expuestos. El Chelsea completamente abocado a su estrategia, que era el juego directo. Balones largos, pelotazos a tratar de buscar las espaldas, evidentemente sobre todo de Piero Hincapié, que era un jugador un poco más lento, tratando de buscar el espacio entre Hincapié y Mosquera para que Joao Pedro pues, pueda ganar algunos balones divididos. Ganó algunos, perdió otros, el delantero del Chelsea. Pero poco a poco nuestros centrales, sobre todo estos dos, fueron desconectándose y separándose y quedando muchos espacios entre ellos y también espacios entre ellos y los jugadores que venían delante de él, que en este caso son nuestro doble 5. Vamos a ver un poco en la pizarra del Mister cómo siento que afectó las ausencias bueno, mejor dicho, la presencia de Hincapié y de Mosquera en este partido y por qué sufrimos tanto. Bueno, así está parado en verdad el Arsenal hoy por hoy, con el doble pivote, con Declan Rice y Martín Zubimendi, y con un Eberechi Eze que es más un media punta. Los rivales juegan, voy a abrir aquí una del Chelsea, vamos a ubicarlos también en campo, ¿no? Ellos juegan con un 4-2-3-1 también. Esa es la formación que ellos plantean. Y cuando repliegan están haciendo pues lo que suele hacer el Arsenal, un 4-4-2, donde este se vuelve un doble punta, ¿no? Entonces, en defensa, en situaciones defensivas, nos esperan así. Nos esperan así. Así es como nos esperan. A ver, nosotros tenemos y teníamos una dificultad bastante grande, que era la de no poder contar con nuestros dos centrales. Estos dos no son solamente defensores, son jugadores que además lideran y que además cubren mucho espacio. Pero esos espacios los cubren a partir de la gran química que han generado, ¿no? Del gran conocimiento que han creado con los años. Son 3 años jugando juntos de Saliba y Magalhães. Y evidentemente eso no lo puedes reproducir y replicar con jugadores que apenas se conocen de esta temporada y era su primer partido. Es difícil ver la compenetración que vimos con Magalhães y Saliba desde el primer minuto. Es muy difícil. Entonces por ahí al principio del directo me decían, ¿acaso Saliba y Magalhães tuvieron un gran partido en su debut como duples centrales? Sí. La tuvieron. Y en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto, pues no nos metían goles, parecíamos imbatibles. O sea, era una locura el debut de estos dos muchachos. Pero Mosquera e Hincapié, pues no pudieron replicar eso. No pudieron replicar eso. Y no porque sean malos, no porque no puedan ser lo suficientemente buenos para el Arsenal, sino porque es difícil hacerlo. Es la excepción lo que sucedió con la dupla Saliba-Magalhães. Saliba además llega ya a un equipo bastante consolidado. Ya sabíamos que Magalhães estaba siendo de los mejores centrales, se estaba volviendo de los mejores centrales en la Premier League y llegó, pues fue muy fácil para él acomodarse en una estructura mucho más conformada. Calafiori apenas tiene una temporada con nosotros, no es el líder organizador que uno espera, entonces Hincapié le toca asumir ese rol, o a Mosquera, y lo mismo Jarren Timber, tampoco lo es. Difícil instalarse, entonces sufrimos mucho con estos dos. El problema también radica en que Calafiori no pudo hacer los movimientos que suele hacer, ¿no? A veces por aquí,
a veces para estas zonas. No pudo hacerlos, ¿por qué? Porque conforme iba avanzando el partido, el Chelsea replegaba líneas y trataba de alguna otra manera de soltar a Estevao, de soltar a Pedro Neto, y con un Joao Pedro que estaba aquí, este es Joao Pedro, creo que es el número, no sé qué número será, vamos a ponerle aquí Pedro, para que sepan que es Pedro. Este era Estevao. Y este era Neto. Lo que intentaban hacer era básicamente jugar largo. Balones largos cuando el Arsenal evidentemente estaba adelantando sus líneas. Calafiori intentaba salir a hacer lo suyo. Declan Rice ubicándose aquí, perdón, para cubrir un poco la salida de Calafiori. Zubimendi se quedaba por aquí. Y pues así un poco Timber también. Entonces hacíamos lo que les decía, ¿no? A veces el Arsenal se planta así, ¿no? Tiene a sus dos carrileros, hace una especie de 3-4-3. Y empezamos a dejar muchos espacios por aquí y por aquí. Y nuestros jugadores lamentablemente no los estaban cubriendo bien. Declan Rice tenía que estar por aquí a veces porque a veces lo tenía que acompañar la jugada, entonces a veces nos quedábamos así. Eberechieze súper cubierto. Vimos las marcas personales. Vimos como Reece James, que este vendría a ser James. Veíamos como Reece James estaba constantemente encima de Declan Rice. Lo perseguía donde tenía que ir. Y en su lugar Caicedo intentaba hacer lo mismo con Martín Zubimendi. Constantemente aquí, muy cerca de él. Entonces había un trabajo bastante interesante de parte del Chelsea en bloquear los circuitos, las salidas y sobre todo de generar con balones largos a estos espacios la sorpresa. Lo intentaron. ¿Les llegó a funcionar? No. Es la verdad. O sea, intentaron, buscaron, algunos espacios se encontraron, pero no llegaron al gol. El Sunderland sí lo logró el Bayern Múnich, pero ellos, por más que lo intentaron, no lograron meternos gol. Y eso fue lo bueno. Claramente estos dos tampoco pudieron conectar con estos dos. En salida nos cubrieron bien. El Chelsea hizo bien sus coberturas, nos bloqueó bastante bien. El problema empezó a radicar cuando estos dos se quedaron por aquí enganchados, o sea, no salían. Calafiori también tuvo que bajar, Timber tuvo que bajar. Y se supone que estos tres, o los de acá arriba, los atacantes, también tendrían que, estos luego se paran así. Estos tres deberían estar un poco más cerca de los de abajo, un poco más compacto. Pero dejamos aquí un forado. Sinceramente fue muy fácil para los jugadores del Chelsea darle salida. Encontrar salida, ¿no? Reece James, por aquí, este vendría a ser Enzo Fernández. Entonces James aquí, Caicedo aquí, cuando se trata de dar salida. Y empezaron a filtrar buenos balones. Entonces las pelotas empezaron a encontrar carriles y encontraron a Enzo Fernández y a veces a Reece James los encontraban por aquí sueltos. Caicedo se quedaba un poco más posicional. Varios balones pasaron filtrados por aquí, por aquí, por aquí. Llegaban a recepción y luego la siguiente jugada era tratar de buscar el pelotazo otra vez por acá, a los espacios. No llegaron a conectar felizmente para nosotros, pero lo cierto es que hubo momentos bastante amplios durante el partido en el cual nos superaron. O sea, el Chelsea de verdad estaba encontrando caminos y esto, repito, producto de que estos dos centrales lamentablemente no estuvieron acorde con el partido. Estuvieron muy distanciados con sus laterales, no conectaron prácticamente nunca, ni tampoco con su doble pivote delante de ellos. Así que pues así fue un poco el partido, la forma en la que el Chelsea nos contuvo. Creo que poco más queda de decir de cómo se desarrolló esa primera parte.
Y el problema del Chelsea, pues, empieza directamente cuando Caicedo es expulsado en una jugada literalmente aterradora. Aterradora. De verdad, lo de Caicedo fue aterrador. La entrada tan desproporcionada de Moisés no podía ser otra cosa que roja. Al momento de ver la jugada, uno dice mínimo amarilla. Luego, cuando Caicedo lo ves revolcarse y ves la repetición, pues se configura en un escenario patético. Pasó de ser terrorífico a terrorífico y patética por la forma en la que Caicedo intentó sorprender a todo el mundo en el tiempo, en el 2025, ya casi 2026, cuando hay cámaras que registran claramente pues las jugadas desproporcionadas que hoy por hoy tienen algunos futbolistas, y la tarjeta roja fue corregida felizmente desde el VAR. Bien por John Brooks, que llamó a Anthony Taylor, que había considerado que suficiente era una tarjeta amarilla para un jugador que casi le rompe el tobillo a Mikel Merino. A partir de ahí uno esperaba pues que el Arsenal empiece a poner condiciones. El Chelsea se para con 10 hombres, no hace cambios en Somaresca, no porque sea valiente, sino porque no tenía. Literalmente no tenía ningún jugador en el banco de suplentes que pudiera cubrir el puesto de Caicedo por características. No tenía. Entonces le tocó a Enzo Fernández bajar junto a Reece James. Hicieron un trabajo en vez de 4-5-1, de 4-4-1. Eso fue lo que hicieron al final con el resto del primer tiempo. Un resto del primer tiempo porque la roja llega al minuto... la roja Caicedo llega al minuto 38, después de todo el show de Caicedo. Desde ahí hasta el final del primer tiempo, es increíble que no se haya jugado prácticamente nada. Corte tras corte, tras corte, tras corte, tras corte, y toma otra amarilla para ti, Arsenal. Que ya tenía a Mosquera y a Calafiori y a Zubimendi amonestados, y remata con una tarjeta amarilla Piero Hincapié absurda. Totalmente absurda la tarjeta amarilla que le sacan a Piero Hincapié por un supuesto manotazo, codazo que pues casi daña al rival. Es un movimiento literal de ir a luchar el balón, de esos que nunca le sacan amarilla a nuestros rivales después de que les meten tremendos codazos como Daniel Ballard a Mikel Merino, ¿se acuerdan? ¿No? Después de eso uno dice pues si eso no es amarilla, ¿cómo va a ser amarilla la de Hincapié por elevarse a luchar una pelota? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Patético. O sea, lo del Chelsea en adelante para intentar equilibrar la balanza con complicidad de Anthony Taylor fue de una escena patética. Mediocridad en su más pura expresión. No podían apelar a otra cosa más que vamos a buscar que los expulsen. Vamos a buscar que los expulsen. Nada más. Nada más. Los 7 minutos más los a tiempo añadido, no me acuerdo cuándo dio de añadido el árbitro, no se jugó nada. Se había que dar 20 minutos más. Es que el partido fue así. Si ya era trabado cuando tenían 11, pues cuando tuvieron 10 fue peor aún. Entonces en la segunda mitad el Arsenal debía y estaba en el deber de salir a ganarlo. Con un hombre más, dije, bueno, lo mejor que puede pasar es que nos vayamos con... que se acabe el primer tiempo, porque no porque nos vaya a meter gol estos, sino porque nos vayan a expulsar a uno antes de que acabe el primer tiempo. Lo estaba buscando con todo Anthony Taylor. O sea, su deseo más húmedo este día claramente era expulsar a un jugador del Arsenal. Y bien porque no pisamos el palito y no le permitimos darse ese gusto. Segundo tiempo ingresa Alejandro Garnacho por Estevao, un cambio que absolutamente no cambia nada más que un Garnacho que tiene un poco más de ida y vuelta, que puede apoyar un poco más en la marca, pero no te aporta absolutamente nada en ataque, eso lo sabemos. Ingresa Mike Lewis Skelly por Ricardo Calafiori, que estaba condicionado, partido flojete de Ricardo Calafiori el día de hoy. Viene una jugada de balón parado, un tiro de esquina para ellos. Buen centro de Reece James, nos quedamos dormidazos en la jugada. Declan Rice llega detrás de Trevoh Chalobah y pues en sus narices termina ganándole el remate cabeza que llega al arco del Arsenal después de un Raya que había estado intentando quitarse de encima a Neto y a Enzo Fernández, o a Neto creo que era,
y se distrae un ratito. Si hubiera, no si hubiera estado 100% concentrado en la dirección del balón, pues creo que al menos metía la mano o hubiera tenido una mejor reacción. Porque la jugada anterior es una buena reacción felina de David Raya. Me acuerdo que la saca con la mano y ahí llega el córner que luego termina en el gol. Así que me parece que está un poco distraído y algo más pudo hacer David Raya. Gol de ellos, problemón para nosotros, porque luego inmediatamente Lewis Skelly es superado y comete una falta que deriva en tarjeta amarilla. Ya a ese momento teníamos 5 jugadores amonestados en el Arsenal. 5. Minuto 54. El Chelsea hace un cambio, saca a Pedro por Delap para darle un poco más de fisicalidad, para darle un poco más de juego aéreo en los balones parados que seguramente el Arsenal iba a buscar, iba a tener. Entonces creo que esa es un poco la intención para que el Arsenal tampoco se sienta confiado de irse con todo y dejar algo de un jugador de referencia en ataque. Pues la verdad es que simplemente entró a defender. Madueke y Odegaard hacen su ingreso, salen Zubimendi y Martinelli. Zubimendi un partido flojísimo y Martinelli un partido discretísimo. Terminan saliendo del campo. De Madueke, pues poco puedo decir, el impacto que tuvo fue bastante flojo. No logramos conectar con Madueke ni por izquierda ni por derecha. Bien marcado también, porque el Chelsea estaba dedicado a marcar. Y al final creo que Odegaard termina siendo el único que tiene algún impacto, se siente su presencia. El tema es que cuando sale Zubimendi, el Arsenal se queda parado así, ¿no? Vamos, volvemos a esta pantalla si quieren. El Arsenal se queda parado así, ¿no? Con el ingreso de Martín Zubimendi, perdón, de Odegaard. El Arsenal queda así, con Eberechi por aquí. Así, volvimos al 4-3-3 clásico con un Odegaard que juega por aquí. Eberechi en una zona que le gusta jugar. Pero el problema, muchachos, ya estaba acá Lewis Skelly. El problema, gente, como les dije, pues Rice puede ser muy bueno en muchísimas cosas. En muchísimas, casi todas las cosas es bueno. Un tipazo de Clan Rice. Es casi bueno para todo. Menos para darle la salida que necesita el Arsenal e encontrar espacios en lugares reducidos como este partido. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque uno espera que si sale Zubimendi entre un jugador de sus características y no tenemos. Y el que lo reemplaza fue Rice. Y características de Zubimendi Rice no tiene. No tiene, o sea, ¿qué puedo hacer? No puedo engañarme y engañarlos. Es algo que vengo repitiendo. Han pasado 3 años de Declan Rice y sigue siendo el mismo en esa faceta porque no son sus características. El Arsenal se para así cuando entra, intenta armar doble pivote con Mike Lewis Skelly. Y Mike Lewis Skelly, que además está bajo de confianza, pues no tenía un buen partido. Entonces le tocaba a Rice a punta de traslados de balón, era que superaba a los rivales. A punta de dar giros y sacar velocidad con su potencia de piernas. Pero es tan previsible eso. Es tan previsible. Zubimendi tuvo un mal partido. Si yo hubiera podido elegir, pues se quedaba Zubimendi en el campo y jugaba a donde le tocaba. Y a Rice, pues, qué sé yo, lo pongo de central, ya que estaban jugando mal nuestros centrales. Al banco no sé, pero dejaba a Zubimendi en su misión. Y ahí es donde, pues, les digo, y repito, hubiera sido mucho mejor tener las opciones, la opción de Partey en estos partidos, es donde este tipo de jugadores te resuelven. Si el titular, que es Zubimendi, no podía, pues tener en el banco una alternativa, una opción, la cual no tenemos. Entonces, para el Chelsea no fue muy difícil tampoco marcar un Arsenal con pocas ideas, con pocos caminos para llegar al gol, más allá de tirarle el balón a Saka, esperar que lance un centro a las espaldas y cabecear. No funcionó. Uno de ellos fue el gol de Mikel Merino, pero después no funcionó absolutamente nada más. Tuvimos la última jugada del gol. La pudo haber metido Víctor Gyökeres, que ingresó a luchar, a pelear algunos balones, pero con poca fortuna.
y sobre todo en la última en la que Timber le quita el gol de la cabeza. Y así se fue el partido, gente. Un partido con 4 minutos de tiempo extra en el final. Una ridiculez para todo lo que el Chelsea cortó, intentó y logró cortar el juego. Un empate que definitivamente ellos están valorando mucho más de lo que nosotros lo estamos haciendo. ¿Se puede considerar 2 puntos perdidos? Pues sí, igual, pero me lo llevo. En un partido malo del Arsenal, como el que fue el día de hoy, me llevo ese punto de Stamford Bridge. Y a lo siguiente. En un partido malo del Arsenal, como ha sido el del día de hoy, sacar un empate de Stamford Bridge no está mal. ¿Me queda sensación de insatisfacción? Sí. El Arsenal pudo haberlo ganado, pero creo que hoy no fue su mejor versión. ¿Por qué? Por cansancio, agotamiento, arbitraje, qué sé yo. Tantos factores, no hay solamente uno. Las lesiones de Saliba, esperemos que para el partido contra el Brentford eso se supere y podamos encontrar el camino al triunfo, porque vaya que es necesario, sobre todo después de un City que ganó y aunque esté dejando dudas, ganó. Gracias muchachos, los leo en los comentarios. A quienes vieron este análisis, no se olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, bienvenidos sean.